¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Leo, luego legislo, aquí en Canal Parlamento. Su servidor, Juan Bernardino, les da la más cordial de las bienvenidas. Pues bien, este programa está hoy dedicado al tema de derechos humanos y en relación con el derecho penal del enemigo, y para ello nos acompañan dos grandes investigadores, dos grandes catedráticos, de los cuales voy a hacer una reseña. Antes que nada, la bienvenida a Gonzalo Levy Obregón. Muchas gracias por estarnos acompañando. Bienvenido, doctor Levy. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hola, Juan, ¿cómo estás? Mi querida Muy doctora bien. Liz Padilla, un gusto estar contigo. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por la invitación y por la participación del día de hoy. La verdad es que estamos muy contentos cuando la doctora Liz me hizo el favor de comunicarnos que nos habían invitado. Estamos muy contentos y aquí a la expectativa y a tus órdenes para lo que podamos servir. Con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Pues antes que nada, me gustaría iniciar con el título de la obra. La obra responde, me imagino, los derechos humanos y del derecho penal del enemigo, a la situación no solamente que estamos viviendo del nuevo paradigma del sistema penal acusatorio en México, sino que hoy por hoy, me imagino que estuvieron ustedes trabajando arduamente en esta crisis sanitaria que estamos viviendo en el país y en el mundo, y que les ha de haber servido en algo también, tanto a nivel nacional como internacional, el tema de derechos humanos, que ha venido a hacer un parteaguas en el sistema penal acusatorio y que les ha ayudado a ustedes sobre todo para ver desde otra perspectiva el derecho penal. Entonces, me gustaría que empezáramos, doctor, ¿por qué el nombre de los derechos humanos del derecho penal del enemigo? Híjole, pues es una anécdota muy interesante porque la doctora y su servidor nos conocemos ya de hace algún tiempo, somos compañeros del posgrado y somos compañeros también de dando clases en la universidad, en el posgrado en Derecho de la UNAM. Y de pronto en una conferencia que platicábamos la doctora y su servidor sobre filosofía del derecho en un congreso internacional, pues nos volvimos a encontrar y platicamos precisamente de lo que es el derecho penal del enemigo. Ella es una de las estudiosas más importantes en México, de Gunther Jacobs y también del doctor Polaino, de los dos doctores Polaino, son sus profesores. Y por el otro lado, he hecho una investigación en relación a los derechos humanos desde la perspectiva del enfoque científico. Okay. Yo planteo esta visión o esta postura a partir de dos paradigmas. ¿Por Sí. qué? Como tú sabes, mi querido Juan, estamos viviendo en México una situación de positivismo desde hace mucho tiempo, es decir, la aplicación estricta de la norma jurídica, ¿no? Entonces, sí. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa lo que diga la ley, no importa. La ley dice. Entonces, nos hemos enfrentado ante estas circunstancias, en la práctica, en la investigación, pues que todos siempre se están basando en la aplicación de la legislación, siempre, no importa otras visiones, no importa otras circunstancias, todos estamos preocupados por la aplicación estricta de lo que le llamamos derecho.
Esto es una respuesta debido a que en el 2011 hubo una reforma en la Constitución, como todos lo sabemos, en el artículo primero, y llega un cambio total. ¿Qué quiere decir este cambio? Pues que existe la sustitución de las garantías individuales como una tecnología de defensa de las personas en sus derechos, y ahora tenemos la aplicación de los derechos humanos de manera progresiva. ¿Qué quiere decir? Que hay un cambio de la operación del derecho, del operativismo del derecho, del operador del derecho. Ahora los gobernados, los individuos, somos las personas que estamos aplicando y defendiendo nuestros propios derechos. Ese es el contexto científico del que nosotros partimos, el cambio ahora estructural de la aplicación de la norma jurídica frente a la realidad en la que vivimos. Ponemos un ejemplo. En México tenemos 107 millones de personas que no cumplen sus necesidades más básicas. Por lo tanto, hay una transgresión a los derechos humanos. Pero en el artículo 123, apartado A, establece que el salario mínimo será el que tenga que alcanzar para las familias y su desarrollo. Entonces tenemos que aquí hay un positivismo ortodoxo, porque si el salario mínimo no puede cumplir y la elaboración tampoco de oportunidades del trabajo para cumplir la dignidad no pueden cumplir con la nueva exigencia del artículo primero en relación a los derechos humanos, entonces tenemos que hay un desfase de aplicación de las normas jurídicas en cuanto a los derechos y vivencias de las personas, en cuanto a la verdad o a la realidad. Y es ahí donde precisamente nosotros, la doctora Liz y yo, tomamos un tópico y lo dividimos en dos visiones. El tópico de la ley de extinción de dominio y la extinción de dominio como institución o tecnología en el artículo 22, párrafo segundo y sus demás aplicables incluso a la relación de la ley. Pensamos, mi querido Juan, algunas personas obviamente van a considerar que el derecho penal del enemigo y los derechos humanos como teorías no tienen una coordinación. Pero su servidor platicando en diferentes foros, ha tratado de explicar junto con la doctora Padilla, hemos tratado de explicar que aplicamos el principio de complementariedad de las ciencias. Es decir, utilizamos una negativa, una dialéctica negativa, no en la afirmación como conclusión, sino en la comprobación misma de las posturas que se exponen. ¿A qué me refiero? Cuando nos dicen que el derecho penal del enemigo restringe derechos, pues vamos a ver por qué. Vamos a analizar por qué transgreden estos derechos humanos. Y si es que los transgreden. Y vamos a verificar mediante la falsación o la epistemología de las ciencias si efectivamente el derecho que nosotros llamamos humano está siendo regulado o protegido, porque también está la parte del discurso, y por el otro lado, el derecho penal del enemigo, si es en realidad la aplicación concreta. Entonces, yo quiero realizar esa introducción en relación a los derechos humanos y esta parte de complementación de dos teorías que parecerían en un principio contradictorias, pero que en realidad bajo la dialéctica negativa y la epistemología de las ciencias complementamos para demostrar que hay una proporcionalidad en razón de los derechos humanos atendiendo a la tercera ley de Newton o al principio de causalidad cuando hablamos de causa y consecuencia, ¿no? Entonces, básicamente, mi querido Juan, es lo que nosotros estamos estableciendo cuando hablamos de estas dos teorías de los derechos humanos. Doctor, a mí me llama mucho la atención el tema de la instauración de los derechos humanos en las constituciones, que no son todas las del mundo, y veo el tema de la democracia en tu obra, y yo te preguntaría, ¿tendrá que ver entonces la democracia como un factor para que se den los derechos humanos? Totalmente.
Yo creo que es una de las bases más importantes para la aplicación de otras teorías, pero yo voy a hablar solo de los derechos humanos porque, pues teniendo una especialista en el derecho penal del enemigo y no lo utilizamos, va a ser algo innecesario, ¿no? Yo voy a hablar de lo que Claro, me... Entonces, desde la perspectiva de la democracia, yo denomino democracia restaurativa porque hay que replantearnos, en el artículo 39 de la Constitución se establece quién es el soberano. Y el soberano es la población. Somos las personas los gobernados. La democracia, esa vieja postura del comicio, del voto, de la mayoría relativa, de la mayoría absoluta, la voluntad general, ya quedó atrás cuando hubo el cambio de paradigma del paradigma legislativo al Estado constitucional. Ahora nos vamos a basar en la realidad de las cosas. ¿Qué quiere decir? La democracia es poder de decisión, es el respeto a la libertad que tenemos nosotros sobre decidir en nuestra propia vida. Si nosotros no cumplimos, debido a que hay 107 millones de personas que se encuentran en pobreza en México, pues eso quiere decir que no hay democracia, porque no podemos decidir salir de esta pobreza. No hay oportunidad que nosotros tengamos para poder decidir sobre la expectativa de patrimonio que tenemos y el cumplimiento de nuestras necesidades. No hay esa posibilidad. Si nosotros no tenemos esa posibilidad, esa situación en realidad sale de nuestras manos y se convierte claro. solamente esto en un enfoque meramente formalista, otra vez positivista. Es decir, vamos a realizar el voto. Durante 6 años votamos por la federación, por el Poder Ejecutivo, y no tenemos oportunidad en todo ese tiempo, aunque haya otra vez elecciones, de tomar participación en las políticas públicas y en los recursos económicos. ¿Qué quiere decir? Que no hay posibilidad del manejo de lo que es el patrimonio de los gobernados, que somos los soberanos. Entenderíamos ahora que se cambian, se modifican los papeles que está entre el mandante y el mandatario. El mandante somos los gobernados y el mandatario obviamente es el representante, pero en el momento que ejercemos el voto y se cambia para la aplicación y ejecución de esto, nos encontramos con que el mandante ahora es el ejecutivo y los mandatarios, es decir, los que ejecutan la orden, somos los gobernados. Entonces, eso es una parte importante de la democracia, porque no puede existir tal si no hay derechos humanos. Y más aún, ¿qué sucede ahora? Está muy de moda modificar la Constitución Federal con la sola propuesta del Poder Ejecutivo y pasa en fast track. ¿Y qué quiere decir esto? Que los gobernados no tenemos posibilidad ni siquiera de preguntar, no nos pueden preguntar, no nos toman en cuenta si nosotros queremos esa reforma a la Constitución, porque entenderíamos que existe esta situación de formalidad. Si los mexicanos no podremos decidir sobre nuestra propia Constitución, y como lo vamos a ver, el artículo 22 constitucional en su párrafo segundo y otros más transgreden los propios derechos humanos. Entonces, si esta Constitución en la que nosotros estamos platicando y aplicando, ¿cómo nos vamos a defender de una norma jurídica que transgrede los derechos humanos? Porque la ley de amparo no permite precisamente la defensa o la interposición del juicio de amparo en contra de las modificaciones a la Constitución Federal. Entonces, ese es el planteamiento que venimos haciendo en relación a la democracia restaurativa. Y entonces, la democracia restaurativa precisamente lo que busca es restaurar la figura del gobernante y el gobernado a partir de las decisiones y buscar la posibilidad de que exista una asistematicidad, es decir, una transgresión al principio de legalidad, reinterpretando el 133 de la Constitución, porque precisamente esta perjudica los derechos de las personas. Esa es la situación de la democracia. Doctor, y pues bueno, hablar también de eso es aceptar que existe un método para poder accesar tanto al poder público como para los derechos humanos. Es decir, las decisiones que tome el pueblo
tendrían que irse a través de el método de la argumentación jurídica, como tú lo dices. ¿Cómo se verifica esta argumentación jurídica? ¿Cuáles son esos? Te agradezco tu pregunta porque, como lo mencionabas, en el aburrido CV, en el aburrido currículum que leías, que es el mío, trato de dar la clase de teoría de la argumentación jurídica, lo cual es un gran compromiso estando en el posgrado de la UNAM en Derecho. Espero por lo menos poder cumplir en una parte de lo que me corresponde, y ahí precisamente desarrollamos una teoría, un conocimiento más enfocado a México. Si bien es cierto que estas teorías vienen de Europa, vienen de Estados Unidos, de la teoría de la argumentación, y se ha estudiado en México, hay que tomar en cuenta que son contextos sociales y por ende científicos, ¿no? Aún así, en los conocimientos que nosotros tenemos, hay que reconocer que el mexicano es creador de conocimiento, es creador de posturas científicas. No obstante, y no por ello tenemos 3 premios Nobel, ¿no?, en México. Entonces, esa cuestión, lo que somos el lugar 28 en premio Nobel a nivel mundial, ¿no?, o sea, de países. Entonces, creo yo que esto es importante porque hay que aportar a la ciencia, hay que aportar las posturas de las necesidades que tenemos, y precisamente la teoría de la argumentación jurídica como método de verificación de la verdad tiene como un objetivo primordial el encontrar el elemento discursivo, la ideología política meramente, la mentira, por así decirlo, por parte de la persona que le toca crear o aplicar la norma jurídica. Si nos dicen, por ejemplo, que un derecho humano a la educación se encuentra garantizado en la Constitución, vamos a poner a prueba con la facticidad, es decir, con la verificabilidad o con la verdad o con el acontecimiento, si eso es verdad. ¿A qué me refiero? Vamos a revisar la Constitución y podríamos establecer que efectivamente es obligatoria la educación, pero solamente a media superior. Para nivel licenciatura universitario no es así, no es obligatorio. Hay cupos, hay parámetros para ingresar. Y un derecho humano no es restringido cuando se trata de algo tan esencial como es la educación. Porque la educación, como el artículo primero lo establece, son interdependientes los derechos humanos. Está relacionado la educación con el derecho humano a la cultura y el derecho humano acceso a la ciencia o a los conocimientos. Si nosotros, y por ende el artículo 29 lo regula, es el derecho humano a la conciencia. Mientras más conciencia tengamos, mientras más complejidad de abstracción tengamos, hay más posibilidad de entender muchos fenómenos. Entonces, aunque se diga en el discurso que el derecho humano a la educación está garantizado, en realidad no es así. Porque en la realidad la universidad no es obligatoria y parte parámetros, por lo menos la que nos ocupa, que es la pública, parte de parámetros para seleccionar y busca solamente dar una cierta parte de número para los alumnos, lo cual no puede ser en un derecho humano total y pleno. Tenemos otro ejemplo, el derecho humano a la salud. Nos estamos enfrentando en este COVID-19 que lamentablemente no hay sistema médico en el mundo que lo tolere, que lo aguante. Y la pregunta, y eso no es un comentario como para conformarnos, es un comentario como para pensar si lo que nos han dicho en relación al sistema económico, al sistema jurídico, es verdadero. O sea, un Estado, ¿para qué fue creado? Para el bienestar y para el bien común de la sociedad. Y resulta que cuando tiene el primer reto a nivel mundial de salud, fracasa la figura del Estado como ficción o como complementación entre población, gobierno, soberanía y territorio, como figura de la ciencia jurídica. Fracasa. ¿Por qué? Pues ahí tenemos las muertes, ahí tenemos los enfermos. No hay una posibilidad de que se pueda atender. En realidad, el COVID-19
no atiende a, por lo que hemos leído, por lo que hemos visto, no es una enfermedad mortal desde la perspectiva de la enfermedad. El problema es que en México más de 103,000 personas al año mueren por diabetes. Más de 27,000 personas por neumonía o influenza, más de 36,000 homicidios. Entonces, a nivel nacional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si llega una enfermedad como es del COVID-19 para las personas que tienen obesidad, el tabaquismo, la Ley General de Salud permite a las personas realizar un vicio de los más peligrosos del mundo que se encuentra legalizado como es el tabaco, la Ley General de Salud lo establece y lo permite ponderando el derecho económico de explotar ese mercado. Entonces, nos estamos enfrentando precisamente a eso, mi querido Juan. En estos contextos que te planteo es que la argumentación jurídica no es una retórica, no es un convencimiento que tenemos que realizar. Es la oportunidad para observar si la norma jurídica corresponde con el hecho, corresponde con lo que nos dice en el discurso de que van a proteger a las personas. Eso Muy es, bien, doctor. grandes rasgos, mi querido Juan, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a cederle la voz y a presentar a la doctora Lisbeth Padilla Sanabria, si nos permites, doctor, para también Claro que entrar al siguiente tema del libro. Pues bueno, la doctora Hola Juan, no pues aquí muy contenta de poder compartir ideas contigo, con mi querido amigo y colega el doctor Gonzalo Levi Obregón Salinas, y muy agradecida de que nos hayas permitido presentar en tu espacio, precisamente aquí en Jalisco, presentar nuestro libro en tu espacio. Muchísimas gracias. No, al contrario, doctora, ya por ahí no la debían. Doctora, vamos a entrar rápido al tema. Por obviedad, el derecho penal del enemigo, ¿podrías a nuestro auditorio darle una pequeñísima introducción de qué se trata? Claro. Bueno, pues el derecho penal del enemigo es un derecho penal de excepción en donde se relativizan derechos humanos, es decir, se quitan algunos derechos humanos, está dirigido a los delincuentes peligrosos, a aquellos que cometen conductas de alto impacto, y es un derecho que además se persigue en prospectiva, es decir, se persigue a futuro, en virtud de que se adelante el estadio de la punibilidad, de tal suerte que antes de que el sujeto cometa la conducta, lo privas de la libertad por simple sospecha. Se revierte la carga de la prueba, en el sentido de que el sujeto tendrá que demostrar que no se estaba organizando para realizarlo, para realizar determinada conducta, como por ejemplo trata de personas, narcotráfico, secuestro, lavado de dinero, robo de hidrocarburos, mejor conocido como huachicol, etcétera. Y con esta nueva reforma penal fiscal que se introdujo en México en el 8 de noviembre del año pasado, del año 2019, bueno, pues ya los defraudadores fiscales en una defraudación fiscal calificada y que además sea arriba de 7 millones y cacho, bueno, pues ya puede entrar en este derecho penal del enemigo. Es un derecho que además las prescripciones se duplican, un derecho penal de eliminación. Aquí no, cuyas penas son extremadamente altas, por eso decimos que es un derecho de eliminación,
Y bueno, pues además es un derecho en el cual se pueden aplicar técnicas especiales de investigación, como por ejemplo la intervención de comunicaciones, cuentas bancarias, financieras, usuarios simulados, entregas vigiladas, la parte también de los agentes infiltrados, etcétera. Entonces es un derecho penal muy fuerte, pero a pesar de ello quiero decirte dos cosas. La primera, que no es violatorio de derechos humanos, y la segunda, bueno, que va de acuerdo a la presunción de inocencia, porque el sujeto tiene derecho a defenderse, el sujeto tiene derecho a que se le trate bien en una prisión de máxima seguridad, es decir, no a la tortura. El sujeto tiene derecho a un abogado, tiene derecho a un debido proceso, tiene derecho incluso de ofrecer pruebas en contra. Así es, Juan. ¿Cómo lo ves? Muy bien. Doctora, pues me llama la atención, sobre todo porque en México, tú lo señalas, hubo una reforma penal y estamos ahora sí que establecidos en un sistema penal acusatorio. ¿De dónde proviene esta propuesta del derecho penal del enemigo? ¿Cabe en el funcionalismo en México o viene de otra corriente? No, por supuesto que en México lo tenemos, y no solamente lo tenemos, sino que es positivo y está a nivel constitucional a partir de la reforma del sistema penal acusatorio en el año 2008, en donde se divide el derecho penal en un derecho penal de corte garantista y en un derecho penal de excepción en materia de delincuencia organizada. En el 16 constitucional, párrafo 9, se inserta el tipo penal de delincuencia organizada. En el 16, párrafo 13, tenemos la intervención de comunicaciones. En el 20 constitucional, apartado B, fracción quinta, párrafo 2, tenemos la parte de testigos protegidos, tenemos la reversión de la carga de la prueba. En el 20 constitucional, apartado B, fracción tercera, párrafo 2, tenemos los beneficios a cambio de información, etcétera. Y en el primero constitucional, párrafo 1, tenemos la permisión constitucional, y te puedo decir que también convencional, en el 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es permisible el derecho penal del enemigo. Y además, este derecho penal del enemigo viene de Alemania, su creador es el profesor Günther Jacobs en 1985, y específicamente la dogmática penal y procesal penal se basa en el funcionalismo normativo, como tú bien lo indicas, un funcionalismo normativo que el profesor Jacobs utiliza a partir de la sociedad, el derecho, la persona, y utilizando las propuestas epistemológicas de la teoría de sistemas de Niklas Luhmann y también de la dialéctica hegeliana del propio Hegel, Juan. Entonces, claro que cabe. El problema, ¿cuál es? Que es un derecho penal que solamente se puede aplicar en un Estado democrático. Si no tienes un Estado democrático, un Estado que combata la corrupción, es decir, que no sea corrupto, el derecho penal del enemigo se puede convertir en un arma para eliminar a través de la norma jurídica a disidentes políticos en lugar de sujetos peligrosos, y a los sujetos peligrosos, ¿verdad?, que son los corruptos, pues los purificas o los transmutas a través de un derecho penal garantista. Entonces, el problema es que no se ha utilizado correctamente en México. Al contrario, se utiliza, insisto, para eliminar a los enemigos económicos o a los enemigos políticos, Juan. Y bajo esa óptica, doctora, por ejemplo, el derecho penal del enemigo ha establecido dentro de nuestro sistema penal acusatorio una muy buena parte de su teoría, de su dogmática, pero de esa me puedes hablar en unos minutos porque vamos a ir un corte y regresamos contigo. ¿Te parece? Claro, sí. Claro. Bueno, regresamos aquí en su programa Leo, luego legislo.
muchas gracias. Pues regresamos con la doctora Liz para que nos pueda explicar el tema dogmático de este sistema funcionalista. Adelante, doctora. Claro que sí. Recordemos que es un sistema funcionalista de excepción. Entonces, bueno, la parte dogmática se centra en determinar el adelantamiento de la punibilidad. ¿Cómo? Los elementos objetivos, los elementos subjetivos y los elementos normativos del tipo que prevé específicamente, yo puedo decir en 2 lugares. El primero, en el 16 párrafo 9 de la Constitución, donde encontramos la descripción del hecho delictivo en materia de delincuencia organizada, y por el otro lado, en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, bueno, pues ese es la descripción del tipo. Entonces, este tipo se va a centrar en específicamente la organización de hecho que tienen 3 o más personas para cometer, ahí está la parte de la prospectiva en futuro, para cometer de forma reiterada o permanente las siguientes conductas. Por ese simple hecho, el delito de delincuencia organizada se consuma. Entonces, los elementos objetivos, los sujetos activos, por ejemplo, la imputación objetiva, la parte del resultado material se centra en la mera organización. Es más, Juan, yo te quiero decir que en el artículo 2 bis de la propia Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el adelantamiento de la punibilidad se va todavía más allá de lo que el propio profesor Jacobs indica en su sistema funcionalista de derecho penal del enemigo. ¿Por qué? Porque el artículo 2 bis de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada prevé la parte de planear, la planeación para organizarse. Entonces, el elemento objetivo de la imputación objetiva del delito de delincuencia organizada se centra únicamente en la planeación. El resultado material es la planeación. ¿Esto qué quiere decir? Como se da este elemento, el elemento subjetivo del dolo, se centra en la organización, que es el adelantamiento de la punibilidad, sin necesidad, fíjate, de que se cometa la conducta de los delitos que prevé el artículo 2, que ya dije algunos, hay otros, financiamiento al terrorismo, pornografía infantil, venta de órganos, compra y venta de órganos, tráfico de órganos, etcétera, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, el elemento dogmático, el bien jurídico protegido, sobre todo, que forma parte del elemento objetivo del tipo, ha sido muy criticado. ¿Cuál es el bien jurídico que protege el derecho penal del enemigo? Bueno, pues el bien jurídico que protege el derecho penal del enemigo, de acuerdo a lo que indica el profesor Jacobs, es específicamente la seguridad de las personas que viven en sociedad a través de la probable comisión de conductas delictivas de alto impacto social. Entonces, así es como está conformada la parte, obviamente es antijurídico organizarse en este sentido, y la culpabilidad se daría desde la perspectiva de que el sujeto, bueno, pudo haber actuado de otra forma y sin embargo se organizó para cometer, ¿no? Pero sí, yo quiero ser muy clara en este sentido, que en el derecho penal del enemigo no se requiere el resultado material de las conductas que prevé como delictivas, ¿verdad? Después de la organización, es decir, las conductas que prevé el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Juan. Doctora, ¿y aquí no habrá un peligro? Por ejemplo, si no se requiere del resultado material, estaríamos hablando de la preparación. Es donde quisiera yo aterrizar, ¿dónde convergen entonces un sistema y otro? Es decir, aunque se trata de un sistema funcionalista, existe, podríamos decir, sistema rudo, como puede ser el derecho penal del enemigo, frente al sistema garantista de Roxin, donde convergen como para que los dos estén en una norma, como puede ser nuestra propia Constitución. Es que no convergen, Juan. El derecho penal garantista
es referido o direccionado a los delitos de bagatela. El derecho penal del enemigo es direccionado a los delitos de alto impacto, para eso está hecho. Por eso en la Constitución lo dividen en dos el derecho. Y yo te puedo decir que a nivel procesal, incluso, si tú te vas al último párrafo del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ahí te está indicando que específicamente el tratamiento procesal de investigación y de ejecución será direccionado en términos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y si algo del Código Nacional de Procedimientos Penales se opone a esa parte, a lo que prevé la ley federal, que además es una ley especial, que es una de las características de derecho penal del enemigo, con elementos sustantivos, procesales y de ejecución, bueno, pues entonces se tendrá que estar a lo que diga la ley federal contra la delincuencia organizada. Te puedo poner yo un ejemplo claramente. La parte de las técnicas especiales de investigación, que ya las mencioné en tu programa con antelación, pero incluso el Código Nacional de Procedimientos Penales, en términos del artículo 7º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, te indica que es supletorio. Entonces, los procedimientos se tienen que llevar en términos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Eso no quiere decir que no haya o que no exista una investigación, una audiencia de control de detención, una audiencia inicial, investigación complementaria, la parte de la vinculación a proceso, las medidas cautelares. La relativización de los derechos humanos consiste que en materia de derecho penal del enemigo, por ejemplo, la única medida cautelar que se puede aplicar es prisión preventiva oficiosa. No se puede aplicar una medida cautelar económica, una medida cautelar de prisión preventiva justificada, no. Esa es la parte de la relativización. Por ejemplo, la parte de internamiento para este tipo de sujetos será en una prisión de máxima seguridad. Los testigos protegidos. El artículo 20 constitucional apartado B prevé, fracción primera, ¿verdad? Prevé que el sujeto tiene derecho de saber quién le acusa. Pero en materia de delincuencia organizada lo prevé la fracción tercera de ese propio B, por eso te digo que son distintos, pero está expresamente en la Constitución, prevé en materia de delincuencia organizada la denuncia anónima e incluso la protección a testigos. Entonces, bajo esa perspectiva, creo que no tienen por qué converger. Donde sí yo te pudiera decir que hay una convergencia, y es lo que estuvimos analizando el doctor Levy y tu servidora, es en derechos humanos. Ahí sí. Porque te puedo decir, Juan, que ni el derecho penal del enemigo, ni el derecho penal del ciudadano o derecho penal garantista viola derechos humanos. Ninguno de los dos. Ni a nivel constitucional, ni a nivel convencional. El peligro de este derecho penal del enemigo radica en que no se aplique a estados democráticos, como bien lo decía el doctor Levy. O sea, un estado democrático tiene determinadas características de legalidad y el derecho penal del enemigo tiene legalidad, pero si tú lo aplicas para la defraudación fiscal, que no se debe considerar un delito de alto impacto social, bueno, pues ahí está el problema, ¿no? O si le aplicas el derecho penal del enemigo, por ejemplo, a un solo cártel y a otro cártel no se lo aplicas, ese es el problema, pero no es un problema del derecho penal del enemigo, es un problema de corrupción, ¿no? A nivel interno, y el propio Jacobs lo dice en su libro Derecho Penal del Enemigo, página 34, hasta me dé la página 34, dice, aquel Estado que no aplique el derecho penal del enemigo a aquellos sujetos que cometan delitos de alto impacto, es un Estado que no protege a su sociedad y es un Estado corrupto además. Entonces, imagínate cómo está. Lo que te quiero decir es que el Estado mexicano, así como está, no está preparado para la aplicación de un derecho penal del enemigo. Puede ser muy riesgoso y puede ser muy peligroso porque este derecho permite, en su mala aplicación, que se puedan construir enemigos a través de la norma jurídica, Juan. Muy bien, doctora. Pues a mí me llama mucho la atención esta parte tuya tan importante porque quiere decir que estamos frente a todo un sistema que está obviamente persiguiendo a la parte más, podríamos decir, peligrosa
estos delitos penales. Ya mencionabas por aquí el tema de delincuencia organizada, el tema de lavado de dinero y pues bueno, se creó también hace poco tiempo, creo que fue a finales de la administración pasada federal, el tema también relacionado con extinción de dominio y obviamente el combate a la corrupción. Estos dos sistemas, ¿qué tanto están permeados del derecho penal del enemigo? No, hombre, absolutamente esta administración, en su nueva ley de extinción de dominio de abril del año pasado, como bien lo refirió el doctor Levy, que incrustan en la Constitución en el artículo 22, es una absoluta violación al ejercicio de los derechos humanos. Te voy a decir por qué. Punto 1. La extinción de dominio debe estar direccionada, de acuerdo, a la Oficina de Delitos y Drogas de Naciones Unidas, a la corrupción y además a los delitos de narcotráfico, delitos de trata, delitos de delincuencia organizada. Fíjate nada más. Entonces, ¿cómo es posible que en extinción de dominio metas delitos que no correspondan a ese catálogo que se prevé en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de Derecho Penal del Enemigo? ¿A qué voy? Que en extinción de dominio en México están combinando delitos que son del derecho penal garantista y que son del derecho penal del enemigo. Peor aún, ¿cómo es posible que, de acuerdo a la convencionalidad, Convención Interamericana de Derechos Humanos, Convención Interamericana contra la Corrupción, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Convención para los servidores públicos extranjeros por el delito de cohecho, ONU, OCDE y OEA, están pidiendo a gritos que la corrupción se vaya al ámbito del derecho de excepción, del derecho penal del enemigo? Y eso en México no lo tenemos. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué pasa con la extinción de dominio? La extinción de dominio, como bien lo planteamos en el libro, el doctor Levy y tu servidora, es violatoria de derechos humanos. ¿Por qué? Porque a través de una investigación, ¿no?, en delincuencia organizada y en cualquier delito que prevé el 22, llámese lavado de dinero sin delincuencia organizada, llámese encubrimiento, delitos cometidos por hechos de corrupción, todos los delitos cometidos por los servidores públicos, la parte de robo de vehículos, por ejemplo. Bueno, pues eso, desde la perspectiva civil en extinción de dominio, lo convierte una investigación que está conformada de dato de prueba, que no tiene valor probatorio y que ni siquiera ha pasado, ¿verdad?, por los rayos X de la audiencia intermedia para sostener la parte de la licitud o determinar la ilicitud probatoria. Bueno, pues la Ley Nacional de Extinción de Dominio la convierte ese dato de prueba, primero ya no en delito, sino es, fíjate, hecho ilícito de robo de vehículos, ¿no? O sea, ya no es delito de robo de vehículos, es hecho ilícito de robo de vehículos, o hecho ilícito de delincuencia organizada, o hecho ilícito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo convierte en un hecho ilícito que a su vez lo convierte en una prueba preconstituida a través de un preproceso, ¿verdad?, que además lo lleva a la fiscalía, un preproceso en donde el fiscal manda llamar específicamente al dueño de los bienes, sin necesidad de que sea el investigado, para efecto de que éste demuestre que su bien no es producto de ese hecho ilícito. Entonces, prueba preconstituida, prueba plena y además que revierte la carga de la prueba. Es decir, antes incluso del inicio de la demanda de extinción de dominio, lo que hace la Ley Nacional de Extinción de Dominio es quitarle todas las armas de defensa, quitar el derecho a la defensa al sujeto al cual se le pretende incoar una demanda de extinción de dominio. No solamente eso, se le puede aplicar una medida cautelar se le puede vender anticipadamente los bienes y lo peor,
lo que consideramos peor violatorio de derechos humanos, pues la parte de la disposición anticipada por parte del gobierno federal, de la Fiscalía General de la República, además de los municipios y de los estados. Y sabes, en el artículo 230 me encanta, porque ahí se demuestra toda esta finalidad violatoria de derechos humanos que no tiene nada que ver con el derecho penal del enemigo, retoma sus principios, pero no es un derecho penal del enemigo en sentido funcionalista, es que la disposición de los bienes y la venta anticipada como administración de esos bienes dentro del procedimiento de extinción de dominio, insisto, no hay una sentencia, se pueden adjudicar directamente a quien ellos quieran. ¿Ya te diste cuenta? Entonces, imagínate, sí, claro, una investigación que estén realizando a través de un hecho, que es un dato de prueba sin valor probatorio, se lo adjudiquen a la persona que quieran para que administren tu bien, que ya no es tu bien, porque claro, te dejan, pero sin armas de defensa, para efecto de que existe una sentencia condenatoria en materia de extinción de dominio. Fíjate, o sea, el derecho penal del enemigo ni siquiera es violatorio de derechos humanos, pero el ámbito civil con extinción de dominio, ahí es donde se violentan los derechos humanos. Y ese es el corazón de nuestro libro. Ese es el corazón. La extinción de dominio, que el doctor Levy en los primeros capítulos demuestra magistralmente cómo no pasa un test de constitucionalidad, un test de derechos humanos. Y en el segundo rubro, ¿verdad? Yo indico que específicamente esta extinción de dominio violenta derechos humanos, retomando principios de derecho penal del enemigo. Juan, ¿qué te parece? Aprovecho entonces, doctora, para darle el uso de la voz acá al doctor, para que me pueda él ilustrar sobre todo al auditorio. ¿Qué haríamos en materia de derechos humanos frente a esta norma? La extinción de dominio. ¿Cuáles son los caminos a seguir, doctor? Mi querido Juan, como ya lo platicó la doctora Liz Padilla de muy claro, hay cosas muy interesantes, por ejemplo, como la carga de la prueba, pero te voy a comentar algo. Si nosotros aplicamos una visión legalista, es decir, normativa meramente, vamos a tener un problema. La respuesta la que te puedo dar es que vamos a aplicar el artículo 22 y en el artículo 22 precisamente se permite, o de la otra forma, no está prohibido la enajenación de los bienes o la disposición de los bienes. El mismo artículo 22 de la Constitución establece la posibilidad de hacerlo, de monetizar, ¿no? Es decir, cambiar a recursos económicos mediante un avalúo tu bien inmueble o tus bienes, ¿no? Es algo muy peligroso. Entonces, si nosotros pensamos desde una perspectiva positivista, como cuadrada, por así decirlo, ortodoxa, hay una imposibilidad material y formal si nosotros vemos el 133 y lo interpretamos al 133 de la Constitución como una imposibilidad de impugnar la misma Constitución. Es decir, seguimos pensando, después de más de 70 años, que la Constitución es la voz inamovible, pero ya observamos que cuando está la aplicación de la extinción de dominio, como bien lo comenta la doctora Padilla, tenemos por un lado, mi querido Juan, fíjate bien, te voy a platicar, tenemos por un lado las facultades de comprobación de la autoridad en materia fiscal. Fíjate bien cómo todo se puede ir dando perfectamente. Vamos a ver cómo se vuelve desde el lado discursivo, es decir, mal aplicado el derecho penal del enemigo o mal aplicada el principio de proporcionalidad de la sanción, o incluso la causa y efecto, el nexo causal o el hecho generador, se transgrede este actuar. Te voy a explicar cómo está. Por un lado tenemos la facultad de comprobación por parte de la autoridad. Supongamos que te inicia una revisión de gabinete o una visita domiciliaria para ver los pagos de las contribuciones. Pero eso podemos hacerlo
cualquiera, eso es lo peligroso, ¿eh? Esto es cualquiera, porque la ley lo establece, el Código Fiscal se lo establece a la autoridad, la posibilidad de hacerlo. Posteriormente tenemos que te están revisando. La autoridad te solicita los documentos precisamente en la orden de visita o en el requerimiento, si es una revisión de gabinete. Te solicita la información y te dice, necesito tus pagos, necesito tus contratos, necesito tus deducciones, necesito tus comprobantes de ingresos, necesito tus estados de cuenta bancarios, que me lo relaciones, tus declaraciones, todo. Tú lo presentas como primer paquete a la autoridad. ¡Chin! Ahí está. La autoridad, cuando lo revisa, ya tiene una idea, pues digámoslo así, previa de lo que tú hiciste dentro de tu ejercicio fiscal, es decir, de tu cumplimiento de obligaciones tributarias, tanto en el al aspecto formal como en el aspecto material, es decir, la presentación de la declaración como el pago de la contribución. Muy bien. En ese momento, la autoridad, para que pueda realizar el delito de defraudación fiscal, solo necesita una querella, pero sustentada en una pericial contable. Es decir, no tiene que existir una determinante del crédito, no. Es un requisito sine qua non la determinante de contabilidad por parte de la autoridad. ¿Y qué crees? No la hace la autoridad, contrata un contador público, o sea, un contador normal, me refiero a un licenciado en contaduría, no de la autoridad, no hacendaria, y determina con la sola presentación de información un interés o un monto económico con el cual se transgrede supuestamente al fisco. Y ahí empieza el problema para toda la ciudadanía, para todos los contribuyentes. Ahí eso empieza, porque inmediatamente la visita domiciliaria o el procedimiento de facultades de comprobación sigue una línea, precisamente la persecución del supuesto delito de defraudación fiscal sigue otra línea. ¿Y qué crees? Que el mismo Código Fiscal de la Federación establece la posibilidad de que se persiga, precisamente como hay falta de declaraciones, falta de pagos preliminares, la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es decir, tenemos tres vías para transgredir la única esfera jurídica del gobernado: procedimiento administrativo, facultades de comprobación, todavía no termina, y de la cual la autoridad, si considera que hay diferencia, va a imponer una multa mínima del 55% de la omisión de pago, Juan. Mínimo. Sí. Y si es en comercio exterior, ¿qué te digo? Las multas están arriba del 100%. Bárbaros. Entonces, después de ahí, o sea, imagínate, ya te impusieron una multa. Bueno, todavía no te imponen, todavía no llegamos a la conclusión de nada. Se inicia la averiguación en materia penal por esos dos ilícitos, por esos dos delitos. Posteriormente, la autoridad todavía no acaba y actualiza el artículo 22 constitucional y en materia civil, extinción de dominio. Pero si tú revisas la ley de extinción de dominio, te vas a encontrar que es una mera justificación para no llamarle confiscación, y voy a explicar por qué. En materia civil, en ninguna disposición del país se establece la posibilidad de que el actor se pueda cobrar un posible adeudo antes de que exista una sentencia. No lo hay, no lo establece. No lo hay. Presentas tu demanda en materia de extinción de dominio con sola interponer la demanda, con que solo se interponga la demanda por parte de la autoridad, la demanda de extinción de dominio. En ese momento se activa la posibilidad de ¿qué? De poder enajenar o disponer de los bienes del demandado. Entonces, fíjate bien lo peligroso que se vuelve. No se ha resuelto nada. No se ha resuelto nada. Tenemos dos opciones, mi querido Juan, para tu pregunta. Te quise contextualizar para tu perfecto. Para que esté alerta sobre todo, mi querido Juan. Esto tiene que estar alerta. Tenemos dos opciones de defensa. Y primero, la más importante, en el momento en que tengamos la posibilidad de que exista la persecución del delito, por eso tienen que ir de volada muy rápido con una penalista como la doctora Padilla, especialista en estos temas,
tienen que ir con el penalista y con un constitucionalista. ¿Por qué? Porque tienen que impugnar la ley. Cuando se den cuenta de que se inicia el delito y la posibilidad de que se active la demanda de extinción de dominio, se impugna la ley, se solicita la suspensión, porque todavía hay un proceso que está sub judice. No sé si han sido sancionado en materia administrativa. Esta justificación civil, estoy siendo sancionado. Sanción que ni el derecho penal da y sanción que ni el derecho administrativo ni fiscal da. Imagínate, se están utilizando al derecho civil, al más procesalmente hablando, equitativo, para poder disponer de estos bienes. Entonces, amparo en contra del acto, actualización los 15 días, solicito la suspensión. Ya no lo permite anteriormente, en la ley de amparo se podía interpretar la suspensión de la ley. Ahora ya con la nueva ley de amparo se establece que se puede suspender los efectos de la ley, solicita los efectos de la ley, suspende la posibilidad de que la autoridad genere la demanda de extinción de dominio y entonces ahí te comienzas a defender, ¿no? Doctor. Es muy importante que lo hagamos. Sí, escucho. Rápidamente nomás, entonces es sub judice, está supeditado también a lo que el procedimiento civil establezca. No, el proceso civil es independiente, el proceso administrativo es independiente, el proceso penal son independientes. Te pueden sancionar 3 veces. Muy mal, porque entonces rompe el principio constitucional, ¿verdad? Entonces, imagínate, pero lo peor aún, mi querido Juan, es que la misma Constitución lo permite. Sí. Qué barbaridad. Estamos Entonces, ante... ese es el punto, Juan. Ese es el punto. Muy bien, doctor. Voy con la doctora Liz para últimos comentarios. Doctora, ¿qué tanto pudiéramos hacer en materia penal para defendernos de esta extinción de dominio? Perdón. Por principio de cuentas, mi querido Juan, la extinción de dominio, pues es materia civil. O sea, la extinción de dominio no es materia penal. ¿Qué podemos hacer para defendernos de esta extinción de dominio? Ampararnos sobre la violación al ejercicio de los derechos humanos. Ampararnos, bueno, pues la Corte por ahí se ha pronunciado, ¿no? En el sentido de que este tipo de pruebas preconstituidas en materia de extinción de dominio, bueno, pues son violatorias de derechos humanos, son violatorias específicamente del derecho a la defensa que tiene el sujeto. Ahora, la materia penal, pues la materia penal sigue su curso. Recordemos que son, como dijo bien el doctor Levy, son procedimientos autónomos. Y la Constitución misma lo dice, es un procedimiento autónomo del de penal, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendrás que demostrar, el sujeto dueño del inmueble tendrá que demostrar. Y aquí como que trataron de hacer el Congreso, ¿no? Trató de amarrar por todos lados para efecto de determinar de que en dado caso de que el sujeto pudiera demostrar la obtención lícita de los bienes, bueno, pues desde esa perspectiva está el encubrimiento. Entonces tendrá que demostrar que no sabía, ¿verdad?, que su bien había sido utilizado o que no sabía incluso, fíjate hasta dónde llega esta ley, y eso lo pueden ver ustedes en el artículo 7 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que se pueden extinguir en dominio bienes lícitos, o sea, que obtuviste lícitamente, pero que de la investigación en materia penal se infieren, o sea, fíjate, se infieren, ni siquiera hay una materialidad de los bienes. Así es. Se infiere que esos bienes existen y que por una u otra cosa que además tiene que demostrar el sujeto demandado por extinción de dominio, no se encuentran materialmente o están ocultos, lo que sea, entonces tendrá que demostrar que esos bienes no existen, tendrá que demostrar que no los ocultó, tendrá que demostrar que no son producto del hecho ilícito, tendrá que demostrar que no fueron utilizados para la realización de ese hecho ilícito,
y si no, se le extingue en dominio un bien de su propiedad que sea obtenido de carácter lícito. A ese nivel está la Ley Nacional de Extinción de Dominio, Juan. ¿Cómo ves? Qué barbaridad. Pues muy grave el tema. ¿Qué sugieres, doctora, para, no sé, ya vimos el tema de cómo se puede llevar a cabo una defensa, pero por ejemplo, los estados, ¿cómo pudieran contribuir los estados a través de sus legislaturas como la de nosotros? Fíjate que dentro de la acción de inconstitucionalidad que interpuso, porque sí le interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en México, está ese punto. Esa es una acción de inconstitucionalidad, pero me parece que es erróneo. Ese punto es erróneo, porque lo que busca la comisión en esa acción de inconstitucionalidad es específicamente que no sea una ley nacional de extinción de dominio, sino que sea una ley federal y que cada estado de la República cree su propia ley de extinción de dominio. Entonces, como una ley nacional, es como el Código Nacional de Procedimientos Penales se aplica en toda la República, la Ley Nacional de Extinción de Dominio se aplica en toda la República. Entonces, creo que los estados de la República no tendrían por qué realizar una ley de extinción de dominio doméstica, sino que tendrán que estar a lo que la Ley Nacional de Extinción de Dominio indique. ¿Qué sugiero? Bueno, primero, que compren el libro, porque de verdad, o sea, ahí viene todo, es como una receta de cocina. Es más, le hubiéramos puesto, ¿no? Y viene la parte de atrás, ¿verdad, Gonzalo? Viene la parte de, en la contraportada, donde es el ABC de cómo defenderte de la extinción de dominio a través del análisis de la teoría que mi querido amigo, digo, yo lo admiro muchísimo por esa teoría, la teoría de la sistematicidad, que no pasa precisamente ese análisis en materia de derechos humanos, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y a partir de los postulados de derecho penal del enemigo. Entonces, primero que compren el libro. Segundo, pues si tienen un problema de este tipo, pues que nos llamen, eso es lo que yo sugiero. Claro. No de decirle, hagan sus amparos, no. De hecho, nosotros ya tenemos el amparo hecho en ese sentido, ¿eh? O sea, ya tenemos el amparo hecho para efecto, ya tenemos las armas en materia de derechos humanos. ¿Para qué? Pues para atacar toda esa parte que, como dice Gonzalo Levy, pues, la propia Constitución te quita las armas, pero ¿qué crees? Que la Constitución tiene elementos de derechos humanos que ni ella misma puede mover. O sea, me refiero a las reformas, ¿no? Que ni las propias reformas de cualquier gobierno, ni siquiera una suspensión o restricción por casos extremos, derechos humanos que se pueden suspender o restringir, y bueno, que violenta esta norma de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, Juan. Muchas gracias, doctora. Pues, doctor, nada más para concluir, el libro lo podemos ya encontrar, o a partir de cuándo, en librerías. El libro ya está a la venta de manera cibernética, ya lo pueden pedir por internet, y también en las distintas distribuidoras por internet lo pueden obtener en cualquier tipo de compra. Me refiero de las páginas que existen, se puede a Amazon, cualquiera. Fíjate, mi querido Juan, si me das oportunidad de un minuto, sobre todo por el foro en el que nos encontramos, hiciste una pregunta muy interesante que me llama la atención y precisamente se plantea en el libro. Como ya lo comentaba la doctora Padilla, está la teoría de la sistematicidad. Y para concluir, te podría decir que ahora la reinterpretación del artículo 133 considera que existe una ley de toda la Unión, que es decir, si leemos otra vez el 133, dice que existe la ley de toda la Unión. La conforma la Constitución, los tratados internacionales y las leyes que expida el Congreso de la Unión. Tú hiciste una pregunta muy indicada y muy correcta. Fíjate bien. ¿Qué pasaría si el Congreso local de un estado considera que la Constitución, que la extinción de dominio transgrede derechos humanos?
Imagínate qué interesante sería, ¿no? Porque no está, sustancialmente no va en contra de la Constitución. Formalmente sí, pero ¿qué crees? Los tratados internacionales protegen también a las personas y generaría una controversia para resolver si efectivamente la Constitución Federal sustancialmente es jerárquica de una constitución formalmente menor como es la de, de las entidades federativas, pero plantea mayor protección a las personas. Imagínate qué interesante tu pregunta, mi querido Juan, ¿no? Te agradezco y sería un buen ejercicio. Sí. ¿Por qué? Porque somos una república, somos un federalismo y cada entidad puede plantear en protección de las personas instituciones o tecnologías que considere necesarias. Muy bien, doctor. Pronto, ojalá y esta pandemia cese un poquito o nos permita, aunque sea salir con algo de precaución, para invitarlos directamente aquí a Jalisco y tener algún foro con ustedes en relación con este tema tan interesante. Doctora, también me despido de ti. Espero verlos pronto en algún foro y agradezco muchísimo la participación de ustedes y esperamos que la obra tenga el éxito que ustedes se han planteado y sobre todo pues que sea un material útil para nuestros amigos investigadores, nuestros amigos del auditorio. Pues muchas gracias, yo soy Juan Bernardino y estuvimos en su programa Leo, luego legislo. Hasta la próxima. Gracias.